a todos, nuevamente con el profe Lucho, como siempre, trayéndole contenido de calidad. Hoy traemos los conceptos básicos para liquidar la nómina. Todo lo que usted debe saber lo tenemos aquí. Empecemos. Datos vigentes. Aquí en Colombia el salario mínimo es actualmente de 1.000.000 de pesos. El auxilio de transporte está en 117.172 pesos. Salario mínimo integral quedó en 13 millones de pesos. Recordemos que este salario integral está compuesto por un factor prestacional y un factor salarial. El factor salarial es de 10 salarios mínimos, o sea, 10 por 1.000.000, 10 millones de pesos. Y el factor prestacional de 3 salarios mínimos que corresponden a 3 millones. Sumados, esto daría 13 millones de pesos mensuales. Conceptos laborales. Seguimos. Nómina es el pago mensual, quincenal o incluso semanal que el empleador debe realizar a los trabajadores que tiene vinculados mediante contrato de trabajo. Pagos que comprenden el salario, comisiones, horas extras, recargos nocturnos, festivos, dominicales, descuentos, etc. Los conceptos como seguridad social y parafiscales se deben pagar mensualmente a la entidad correspondiente. El periodo máximo para liquidar la nómina es mensual. Ahora veamos qué es salario. Es la contraprestación que recibe el trabajador por la prestación del servicio al empleador e incluye todo pago que tenga carácter remuneratorio, como comisiones, horas extras, recargos, etc. El salario puede ser pagado en dinero en efectivo y en dinero más una parte en especie, como alimentación o vivienda. Ahora, auxilio de transporte es un pago que se realiza a los trabajadores que tienen un sueldo de hasta 2 salarios mínimos mensuales. Seguimos. Deducciones. Las deducciones son valores que se aplican como descuentos. Pueden existir deducciones por concepto de libranzas, embargos judiciales, entre otras. Existen algunas deducciones obligatorias tales como los aportes a la seguridad social, o sea, lo que le corresponde al empleado, el 4% de salud y el 4% de pensión, y la retención en la fuente por salario de acuerdo a los parámetros establecidos en Colombia como base. Muy bien. Sigamos. Las apropiaciones. ¿Cuáles tenemos aquí? Pues podemos decir que los aportes parafiscales no son impuestos ni contribuciones, constituyen una obligación para el empleador por el hecho de tener una vinculación laboral, tales como la Caja de Compensación Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. La Seguridad Social, según la Ley 100 de 1993, creó en Colombia el Sistema de Seguridad Social Integral, constituido por 3 regímenes: régimen pensional, régimen de salud y régimen riesgos profesionales. Miremos el régimen pensional. Ampara al trabajador contra contingencias de vejez, invalidez y muerte. El aporte es del 16% sobre el salario del trabajador, repartido de la siguiente manera: empleador 12% le corresponde y trabajador 4%, para un total del 16%. Adicionalmente, el trabajador debe aportar por concepto de fondo de solidaridad pensional si devenga más de 4 salarios mínimos mensuales. Régimen de salud. Protege al trabajador contra contingencias de enfermedad o maternidad. El aporte es del 12.5% sobre el salario del trabajador, repartido de la siguiente manera: empleador 8.5% y trabajador 4%, para un total del 12.5%. Ahora, el régimen de riesgos laborales protege al trabajador contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El aporte depende del nivel del riesgo y lo paga el empleador. Las empresas utilizan por lo general el 0.522%, que es el riesgo más bajo y más común. Ok. Aportes parafiscales son contribuciones que debe realizar el empleador sobre su nómina mensual, tales como SENA 2%, ICBF 3% y cajas de compensación familiar 4%. El artículo 114-1 del Estatuto Tributario contempla algunas exclusiones o exenciones sobre el pago de aportes parafiscales y aportes a salud.
Luego, en un ejemplo práctico que tenemos más adelante, vamos a ver muy claramente este tema. Prestaciones sociales. Veamos cuáles son. Cesantías, valor reconocido al empleado por cada año de servicio prestado a la empresa o proporcional si se retira antes del año. Fórmula para liquidar las cesantías, salario por días trabajados entre 360 días. Muy bien. Ahora pasemos a los intereses sobre cesantía. Todo empleador debe pagarle al trabajador unos intereses anuales del 12% sobre el monto de las cesantías, consignándolos en el fondo indicado antes del 15 de febrero de cada año. Fórmula para liquidar intereses sobre cesantías. Cesantías por días trabajados por el 12% entre 360 días. Muy bien. Ahora veamos las vacaciones. Es el descanso a que todo trabajador tiene derecho luego de haber laborado durante el tiempo que la ley considera, siendo 15 días por cada año de servicio laborado. Fórmula para liquidar las vacaciones. Salario por días trabajados entre 720 días. Y por último, veamos las primas de servicio. Se liquidan y cancelan 15 días de salario al trabajador en junio y en diciembre de cada año. El aporte es del 8.33% sobre el total devengado. Fórmula para liquidar las primas. Salario por días trabajados entre 360 días. Muy bien. Importante tener en cuenta lo siguiente. Así como sabemos los porcentajes de la carga prestacional mensual, que son cesantías 8.33%, prima de servicio 8.33%, vacaciones 4.17% e intereses sobre las cesantías 1%, esto es, claramente lo dice allí, mensual. Tenemos que tener también en cuenta que el auxilio de transporte solamente se incluye dentro de la base del salario para la liquidación de la prima de servicios y las cesantías. Para las vacaciones no se tiene en cuenta. Obviamente es importante saber que los intereses sobre cesantías tendrán incluido dentro de la base tomada de las cesantías este auxilio de transporte. Bien, continuemos. Contrato de trabajo. A continuación presentamos lo más relevante relativo al contrato de trabajo en sus diferentes modalidades. Tenemos contrato de trabajo a término fijo. El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente sin que se convierta en indefinido. El artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo fija las reglas respecto a la renovación o prórroga del contrato. Hay que leerlo. Contrato de trabajo a término indefinido. El contrato de trabajo a término indefinido está contemplado en el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo y es aquel en el que no se pactó una duración o plazo. Ahora, contrato de trabajo de obra o labor. Corresponde al contrato que se firma por el tiempo que dura la labor contratada. Es una forma de contrato a término fijo, puesto que se termina al finalizar la obra que dio origen al contrato. Muy bien. Continuemos. Jornada de trabajo. La jornada de trabajo es la pactada por las partes y en ausencia de ella se aplica a jornada máxima legal. Tenemos el trabajo diurno y nocturno. Trabajo diurno ordinario es el que se realiza entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche, en ese periodo de tiempo. Y el trabajo nocturno es el comprendido entre las 9 p.m., o sea, de la noche, y las 6 a.m., o sea, la mañana. El periodo correspondiente a ese tiempo. Esto según el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora veamos, horas extras son aquellas que se laboran luego de culminada la jornada laboral ordinaria, es decir, que son adicionales a ella. Las horas dominicales y festivos. El trabajo dominical y festivo es cuando el trabajador labora en esos días, que son días de descanso remunerado. Este se paga con un recargo del 75%. Ahora veamos aquí en esta gráfica las horas extras y recargo nocturno, cómo están repartidos a nivel de porcentaje. Teniendo en cuenta que el trabajo diurno es el realizado entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche y el trabajo nocturno es el realizado entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana, como lo decía anteriormente. Entonces veamos, trabajo extra diurno, el recargo sería del 25%, el trabajo nocturno del 35%,
el trabajo extra nocturno del 75% del recargo, el trabajo dominical y festivo del 75% del recargo, el trabajo extra diurno en dominical y festivo el 100% del recargo, el trabajo nocturno en dominical y festivo el 110% del recargo y el trabajo extra nocturno en dominical y festivo el 150% de recargo. Muy bien. Ahora veamos un ejemplo práctico que les traigo de la nómina como tal. Tenemos que el salario mínimo legal vigente en el 2021 fue de 908.526 pesos, pero el gobierno nacional, de acuerdo a los decretos 1724 y 1725 de diciembre 15 de 2021, incrementó para el 2022 el salario mínimo legal vigente en 10.07%. Es decir, que este salario mínimo quedó en 1.000.000 de pesos mensualmente, más el auxilio de transporte de 117.172 pesos. Con estas bases podemos hacer una proyección de pagos laborales para el año 2022. Bueno, aquí les traigo detallado todo lo concerniente a los aportes del Sistema General de Seguridad Social en salud. Para el tema del aporte para el empleador tenemos el 8.5% para la salud, el 12% para la pensión y para los aportes ARL el 0.522% en el riesgo más bajo. Entonces, ¿esto cuánto es mensualmente para el empleador concerniente? 85.000 pesos en salud, pensión 120.000 y para ARL 5.220. Esto mensualmente sumaría 210.220 pesos. En el año sumaría el total de esos tres conceptos 2.522.640 pesos. Para el empleado, los descuentos serían el 4% de salud y el 4% de pensión. Eso serían 40.000 pesos mensuales por ambos conceptos. Esto en el año sumaría 960.000 pesos a descontar al empleado. Para el tema de aportes para fiscales está el SENA, el ICBF, la caja de compensación. Cada uno tiene un porcentaje como tal, como lo pueden ver aquí. 2% SENA, ICBF 3% y caja de compensación 4%. Mensualmente serían 20.000 pesos para SENA, ICBF 30.000 y caja de compensación 40.000 pesos. Para un total mensual de 90.000 pesos. Y para un total anual de 1.080.000 pesos, como lo pueden observar en esta tabla en Excel. Y por último, tengo el tema prestacional, prestaciones sociales. Las cesantías mensualmente el 8.33%, los intereses sobre cesantías el 1%, primas de servicios el 8.33% y vacaciones el 4.17%. Esto daría mensualmente sobre ese 1.000.000 de pesos como base 93.097 pesos para cesantías, 11.171 pesos para intereses sobre cesantías, primas de servicios 93.097 pesos y vacaciones 41.666 pesos. Para un total mensual de prestaciones sociales de 239.033 pesos como tal. Para el año, por prestaciones, a un trabajador que devengue un salario mínimo legal vigente sería 2.868.404 pesos que la empresa le tocaría cancelar. Como ustedes pueden observar en esta plantilla en Excel, tienen el dato de cuánto debe pagar una empresa mensualmente por todos estos conceptos sería 1.656.425 pesos y anualmente 19.877.108 pesos. Como observaciones, no se está considerando ningún pago adicional, tales como horas extras, comisiones, etc. O sea, simplemente lo que estamos colocando es salud, pensión, ARL, los aportes para fiscales y las prestaciones sociales, ¿verdad? Sobre la base del salario mínimo legal vigente. Algo muy importante a tener en cuenta es la exoneración de aportes. Según el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, dice que están exoneradas del pago de los aportes para fiscales SENA e ICBF y las cotizaciones al régimen contributivo de salud las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen individualmente considerados menos de 10 salarios mínimos legales vigentes mensuales, ¿verdad? Esto quiere decir que si un empleado
que la empresa tenga que éste devenga el mínimo, le debemos exonerar esta parte al empleador. Entonces, vamos a quitar la parte de salud. Vamos a quitar lo correspondiente a SENA y a ICBF. Esto quiere decir que por esa exoneración de aportes, la empresa o el empleador deberá pagar por estos conceptos 1.521.425 pesos mensuales y de manera anual 18.257.108 pesos. Esta plantilla es muy interesante porque queda como modelo o como apoyo para los cálculos que tú desees hacer. De acuerdo al ejemplo práctico que hemos visto anteriormente, esta sería la contabilización de la nómina respectiva. Tenemos toda la parte que se incluye en el estado de resultado como gastos. Están los sueldos, el auxilio de transporte, el tema prestacional, cesantías, intereses sobre las cesantías, primas de servicio y vacaciones, lo respectivo a la ARL, los aportes de salud, los aportes de pensión y los aportes parafiscales, caja de compensación, ICBF y SENA. Todo esto se lleva obviamente como un débito al gasto. Y tenemos como contrapartida en el crédito todo el tema del salario por pagar al empleado, los aportes a la EPS y los aportes al fondo de pensión que se deben cancelar, o sea, lo correspondiente al empleador y empleado que se suman, ambos van al fondo de salud y pensión, cancelados como tal mensualmente. La ARL, que también se paga mensualmente, los aportes parafiscales, que también se pagan mensualmente y corresponden solamente al empleador, y la parte prestacional que se va causando o provisionando mensualmente, que son cesantías, intereses, primas y vacaciones. Todo esto, miren que está contabilizado de forma mensual y aquí está lo respectivo a ese asiento contable que se debe tener en cuenta. Esto es importante que ustedes lo conozcan porque saben desde la forma de conceptos claros, básicos, tratados anteriormente, la parte práctica del ejercicio que hicimos, ahora cómo se condensa en nuestra parte contable y financiera. Esto lo traemos de una forma muy clara para todos ustedes. Muchas gracias a todos por estar conmigo en este video. Compártanlo con muchas más personas que necesitan también de esta información. Síganle dando like a todos los videos que están en este canal. Síganos en las redes sociales. Búsquenos como Profe Lucho. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.